que si una ballena, por ejemplo, juzga nuestra inteligencia en cuestión de la manera en la que nos comunicamos a través de ecosonidos, somos unos putos retrasados. Es decir, hay animales que también hacen uso y construyen cosas. Eso es evidente, Mm. eso es evidente. Pero no se ponen a discutir si los medios que utilizan están bien o están mal, por ejemplo. Sube un delfín y con la cola le da 3 bombazos al agua, como que diciendo, afloja. Estos psicodélicos le dijeron, esta es la planta, esta te va a dar esto. Más al murciélago, cuélgalo así, pam, 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 fiebre fuera. Todo la pata de gallina aquella. Pues nada, tenemos aquí al invitado estrella de este canal. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, pues la verdad que bien. Así, hace un tiempito que no estaba por aquí, pero encantado que me vuelvas a llamar. Claro. Eh, Mira que estábamos hablando el otro día. Esto sí, que me parece súper interesante. Estábamos ahí, tenemos el debate con una espinilla todavía. El, el símbolo, el símbolo. uf, Eso estaba bueno. Primero, vamos a aclarar primero lo que es un símbolo. Un símbolo podría ser, no sé si estás de acuerdo, yo lo entendí sobre todo como un objeto del cual un número de personas, que ahí ya entran diferentes debates, pero para poner una idea en la mesa, un objeto el cual diferentes personas le atribuyen algo, algún significado, por ejemplo, una cruz. Para los cristianos, esa cruz simboliza una religión, no sé qué tal. Primera pregunta, ¿un símbolo tiene que ser algo material? no, podría ser algo inmaterial, como, a ver, si entendemos físico, ¿no? Podemos tener físico también la onda, ¿no? De la voz, ¿no? Cuestiones parecidas, ¿no? Cuestiones por el caso. Entonces no tiene por qué ser Material. material en el Mm. sentido más, es decir, perceptible por la vista, no. Es decir, un sonido no es algo material entendido desde cierta laxitud, ¿no? O como comúnmente lo entendemos, entonces por ese caso, ¿no? Pero en el sentido más físico, ¿no? En el sentido de que, es decir, tiene una realidad, pues en ese sentido sí. Que constituye una realidad no siendo física. Mm. Perceptible a la vista. No sé si me estoy explicando bien, pero eso. Si no es una O idea. sea, lo que está No, los diciendo símbolos es que, no, es que yo lo que entiendo es que como que quieres decir que al final todo recae siendo físico si lo miras de una cierta manera. exactamente, es decir, no son ideas per se. Es decir, los símbolos no son ideas per se, necesita que exista una cierta coalición, ¿no? Entre las dos personas que están viendo algo físicamente. O no viendo, sino que es la onda, ¿me entiendes? Vale, entonces estamos de acuerdo, bueno, o concordamos en que tiene que ser algo físico y después lo no material es lo que le atribuimos. Eso es un Exactamente, sí. símbolo. Estábamos hablando de un símbolo, Sí. palabra que utiliza todo el mundo casi siempre, una palabra normal, pero la estamos analizando bien. Vale. Otra pregunta. ¿El símbolo es necesario el grupo? Yo pienso que sí. O, como dijo este hombre, ¿cómo se llamaba? El de simbólica. El autor. No, bueno, lo que decía él cuando se lo pregunté, dice que no, una persona sola puede tener un símbolo. ¿Hace falta un grupo de personas que estén de acuerdo con ese símbolo o una persona sola puede tenerlo? Yo Una, eso me la una cabeza. persona sola puede atribuir a un objeto o a un sonido un símbolo distinto del resto de personas. Lo que pasa es que no es una cuestión, no es objetivo, es puramente subjetivo. Sí, a lo mejor incluso puede llegar un momento en el que muchas personas tengan o le atribuyan un significado a un símbolo que en última instancia no sea el mismo, sino que esté de alguna manera muy próximo.
Explícate. en el sentido de decir, puede ser una silla, ¿no? La percepción que tienen distintas personas de la silla no es la misma. Tipo, a lo mejor cuando piensas tú en una silla, estás pensando en una silla diferente de la que yo estoy pensando, pero hay una proximidad, una cierta idea de silla que sí tenemos en común, pero no es la misma silla. Vale, Sí, sí, que simboliza algo diferente una exacto. silla, Sí, claro, o un río, pero eso al final también es el enfoque a lo mejor cultural con el que vemos las cosas y eso, a lo que yo quiero llegar, que eso lo veo correcto lo que dice, pero lo que yo quiero llegar es si una persona sola ya puede crear un significado en algo y que ella sola, sin como un acuerdo de demás personas, ya eso se determine como un símbolo. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo la duda de si el símbolo se crea en función de una como realidad cultural, ¿sabes? Algo que, ¿sabes? El enfoque es más social, cultural. sí. No, sí, en última instancia el símbolo tiene que estar reconocido por una o varias personas, pero Eso es eh, la clave, eso es lo que sí, quería sí, llegar. es decir, de manera individual tú puedes crearte tus propios símbolos o tus propias axiomas, pero a nivel social no tiene relevancia alguna. ¿Qué es axioma? Es decir, esto para mí representa esto, pero no va más allá si no eres capaz tú de transferirlo, o sea, está en tu mundo personal, particular y Vale, ya, ¿qué diferencia un en instancia axioma con no. un símbolo entonces? Que es reconocido por más personas, es capaz de comunicar, Vale, exacto, pero es decir, vale, tiene cierta laxitud en el sentido de que puede llegar un momento en el que se crea una convicción entre dos personas de que eso significa algo. Pero yo creo que en primera instancia parte de ti, es decir, no parte del mismo hecho figurado, es decir, no parte del objeto. Y ahí es cuando se 100%, empieza a 100%. configurar, sí. Pero eso, no Pero hay era algo, eso, sí. Pero no porque, es a algo ver, social. es uno que lo inicia. Capaz uno lo inicia y después se pone de acuerdo, le encuentran sentido, lo que sea. Pero claramente lo que tú dices, uno tiene que primero decir, mira, esto puede significar esto, y después la gente dice, sí, tal, adelante. Pero prima facie, es Pero decir, el caso, sí, prima dime. facie es particular o subjetivo y después se va eh, socializando, por así decirlo. No es que de repente 100%. exista algo ahí, de repente, en medio de todo, digamos, el fuego, ¿no? De repente cae un rayo de fuego entre el alrededor de muchas personas y todos per se le atribuyen el mismo significado, no tiene por qué. Es decir, a lo mejor Mm, en la relación social, es decir, en el hecho social, las personas van dándose un cierto influjo de significados y lo van configurando. Por eso, en última instancia, es posible que ese significado que se le dé al símbolo no tenga por qué ser de fondo. Incluso si nos ponemos estrictamente muy filosóficos, es posible que nunca sea el mismo símbolo para todos. No todos le den al mismo símbolo el mismo significado, de manera estricta. ya. También otra, claro, porque aquí ya entraríamos en el debate de los animales, porque se utiliza el argumento del símbolo para contextualizar un poco, se utiliza el argumento de los símbolos como algo propio de los humanos, que eso es lo que nos diferencia de los animales. Y no solo diferencia, sino lo que también vamos a debatir un poco hoy, que sería el debate de que si es de grado o de clase, que nos meteremos ahí. Pero lo que se intenta dar a entender quién era el autor de de ese libro, los símbolos, ¿de Pues, acuerdo? ¿No? si me das un segundo, lo puedo buscar, pero Bueno, que ahora. mientras lo busco, él argumentaba que el humano era, no sé si era un enfoque un poquito evolucionista, pero sobre todo quería, a través del uso nuestro de los símbolos, dar a entender que somos superiores a los animales. Y ahí empieza otro debate. ¿Se sabe cómo se llama el muchacho? Lo tengo casi, lo tengo casi. Pero es interesante, es Pues el interesante. autor mm, es
Sí, Leslie White. Leslie White. Leslie White. Leslie White. Que escribe esto en el 45, ¿eh? 1945. Sí, no, 49, sí, no, si no me 49, equivoco. vale. El caso, el argumento que plantea Leslie White. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es cierto, pero eh, la cuestión es que empieza, es decir, es una cuestión de clase y no de grado. Es decir, hay una evolución, pero dentro de esa evolución entre los animales y los seres humanos, que en cierta medida, si lo vemos así, es de grado, ¿no? Es decir, uno está más Perdón, evolucionado que Oscar, otro. ¿puedes explicar primero? Vamos a explicar primero lo que es grado y lo que es clase, porque Perfecto. creo que lo estamos entendiendo tú y yo. Exacto. La cuestión de grado entiende que hay una linealidad, es decir, hay un principio y un final. Entonces empieza a ver del negro al blanco, es decir, del negro o el blanco, da igual, ¿no? Se me entiende, ¿no? Del 0 al 10 empiezan a ver, es decir, se empiezan a intercalar puntos en el que está el menos evolucionado y el más evolucionado. Esa sería la cuestión de grado. Entonces, si el ser humano es el 10, pues el 5 a lo mejor es otro animal o el 5,5 otro animal y así hasta que se llega al punto final que sería hasta cierto punto el ser humano. Sería Ese la sería el cuestión de clase, ¿no? de grado, ¿no? No, se entiende que de clase es que hay distintas posiciones. Pero es que, claro, es que la cuestión es esa. Es decir, se puede entender la clase a partir de que el grado, es decir, hay, dentro de la escala hay un corte. Es decir, que no deja que los demás progresen dentro de esa escala. Es decir, que si el ser humano es un 10, los animales solo pueden llegar hasta el 7. Y ahí hay un corte en el que los animales no pueden ascender dentro de esa escala. Y eso sería una cuestión de clase. De grado se podría entender que hay una evolución, es decir, que es continuo ese hecho ascendente. Y bueno, lo que viene a decir el autor es que es de grado, que es de clase, es decir, que hay un momento en el que se corta, que los animales no pueden ir más allá de esa visión que tiene el ser humano y no tiene ellos. Yo tenía entendido que no habían evolucionado hasta la fase donde estábamos nosotros todavía. No sabía que es imposible para ellos llegar a esa clase. Es que por eso el autor dice que es de clase y no de grado. Es decir, porque entiende que Porque hay grado algo, sí, a ver, de grado, ahí habría como una clasificación en el que a partir de la evolución podrían llegar a, o no podrían llegar y se quedaron estancados, ¿me entiendes? Pero que se entiende que puede haber una linealidad, o sea, bueno, como se vea, un hecho ascendente. Y de la otra forma, pues no. De la otra forma hay un muro, un hecho, es decir, un proceso por el cual no pueden trascender. Es decir, hubo un momento de diferenciación del ser humano. Nació algo ahí, en el ser humano que lo va a diferenciar del resto de animales, pero de manera ineludible. Es decir, ya ese hecho que se creó ahí en el cerebro humano no se puede replicar en el resto de animales. porque los seres humanos tenemos a Dios dentro de nosotros, entonces. No, es decir, Una divinidad, no, pues a ver, el ser humano por eso mismo tiene otras capacidades que el animal nunca va a tener. pero no se podría decir el mismo argumento al revés. Exactamente, por eso son cuestiones de clase y no de grado. Porque es posible que los animales tengan unas capacidades que el ser humano no tiene, pero si nos metemos dentro de una cierta clasificación, estoy repitiendo mucho la clasificación porque creo que es lo más gráfico a lo mejor, ¿no? Eh, si nos metemos en la clasificación de a lo mejor la percepción del sonido, es decir, el ser humano va a tener menos capacidad que el animal, pero es que son cuestiones puramente distintas, es decir, de cuestiones físicas del ser humano. La otra cuestión, que creo que es la que se debate en última instancia dentro del texto, es que el ser humano tiene algo más, es decir, a lo que no pueden optar los animales,
que es la cuestión esa que digo de clase. Si la, y bueno, podríamos entrar a discutir cuáles son esa serie de particularidades, pero en última instancia, esa visión de evolución solo la puede adoptar y solo la tiene el ser humano. A mí lo que me traba aquí es la jerarquía. Así que vamos a hablar un poco de eso porque se jerarquiza, ¿sabes? En el libro de este señor no dice, mira, los animales tienen estas cualidades y están evolucionando tal, si es que están evolucionando, y los humanos tal. No, aquí se dice, los humanos, por el hecho de que tenemos símbolos, somos superiores. Y ahí es donde yo estoy desacuerdo. Y ahí es donde donde podríamos hablar un poco, porque ¿qué es lo que hace, lo que dijiste tú, las cualidades estas que nos hacen superiores, no diferentes, superiores? Eso me parece, de eso quiero hablar, porque Lo que eso no habría que estoy ver muy es de acuerdo. el hecho causal. El hecho causal no es que el ser humano tiene símbolos y después está más desarrollado. Es que está más desarrollado y después es capaz de percibir los símbolos. Esa es la cuestión. Es decir, primero fue evolucionando, dio ese salto al cual no pueden, es decir, no han adoptado ni pueden adoptar los animales. Y a partir de ahí tienen la capacidad de interpretar los símbolos. Es decir, no es una cuestión de que puedan interpretar los símbolos y después dar el salto. Es al contrario. Mm, eh, entonces, pero ¿cómo sabes tú, cómo sabe uno que los animales, es que estamos también, esto es otra cuestión, estamos calificando una inteligencia o, o un estar universal y los parámetros son unos que imponemos nosotros bajo nuestro contexto. Eso es para mí injusto, por ejemplo, porque si una ballena, por ejemplo, juzga nuestra inteligencia en cuestión de la manera en la que nos comunicamos a través de ecosonidos, somos unos putos retrasados. No sé. Sí, pero la cuestión es lo que va a comunicar. Es decir, no va a comunicar, no se va a poner a debatir sobre la libertad de expresión, por ejemplo. Si va a comunicar que viene un depredador o que hay que reunirse. ¿Pero por qué hay que reunirse? Vale, pero Porque eso viene un cómo lo depredador. sabes. Eso cómo lo... Es decir, porque yo no las he visto discutir si hay que ir en manada o hay que ir individuales o que hay que repartir la comida en según qué proporciones. Si la repartan por un hecho funcional, a lo mejor. O el animal que primero caza, se establece una orden jerárquica por la cual él depende del resto del grupo o no, y es más individual ese animal. Pero en última instancia no se ponen a debatir, es decir, no dicen estado, no dicen monarquía o república, no se ponen ahí y hacen una votación o no se ponen a discutir sobre, no sé, como dije antes, la libertad de expresión. Y para eso Cuestiones ellos, nuestras. sí, cuestiones del ser humano, básicamente. A lo mejor es Ah, absurdo, es decir, ese es mi argumento en contra. pero Cuestiones nuestras. Pero a ver, si es que puedes darle la vuelta al gráfico, si tú te puedes poner como ser humano el 10 y ellos el cero, o ponerte tú como el ser humano el cero y ellos el 10 y ellos son los más evolucionados. Pero es que es cuestión, es decir, por esa misma cuestión, es una cuestión de grado, de clase y no de grado. Es decir, hay Eh, cuestiones que son del ser humano y cuestiones que no son de los animales. Pero vale, te compro. claro, Los animales están más exactamente. evolucionados que el ser humano, porque no se preocupan por nada, por así decirlo. Solo se preocupan por sobrevivir. Vale, pues ya está. Es decir, es decir, no es una cuestión de ponerse el ser humano por encima o por debajo, sino es cuestión de discutir qué diferencia el ser humano de los demás animales. Y ya está. Ahí estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo.
Pero eso no es, por ejemplo, lo que defiende Leslie White. Él dice Hasta que hay cierto. un factor que jerárquicamente pone superior al humano. ¿Estás de Yo acuerdo en creo que es eso? una mera cuestión de juego de palabras. Si le das la vuelta, el argumento es el mismo. Si le das la vuelta, el argumento es el mismo. Si dice, el ser humano es inferior al animal y sigue siendo la misma realidad simbólica, la misma realidad de las lógicas que se utilizan, pero es decir, ¿evolución hacia qué? Es decir, evolución, Hacia las eh, necesidades, hacia las necesidades de cada uno. Eso es algo que yo defiendo, o yo lo entiendo así, me parece lógico, que nosotros evolucionamos. Es que a lo mejor va esto a sonar como un argumento muy evolucionista, pero yo lo entiendo así porque me parece lógico. Nuestro entender, nuestro intelecto va en función de lo que veamos necesario. Si a nosotros, por ejemplo, cazar, nosotros no cazamos igual que un, una, un león, porque el león tiene que comer y la única forma es yendo a cazar y nosotros podemos ir a un supermercado. No vamos a seguir avanzando en ese sentido y a lo mejor perdemos esa habilidad de cazar, pero al nosotros ver necesario a lo mejor escribir sobre problemas sociales porque hay un montón de problemas sociales, pues nosotros en ese contexto y bajo esa necesidad seguimos. Eso sería clase, una diferencia de clase, exacto, ¿no? exactamente sí. Pero es decir, pero es que la cuestión básica es que el ser humano tiene unas particularidades. Es decir, no es el animal más fuerte, no es el animal más rápido. Es decir, por ahí hay estudios que dicen que a lo mejor en cuestiones de resistencia, es decir, de ponerse a correr durante un periodo de tiempo, sí tiene ciertas capacidades, pero es absurdo verlo así. Pero lo que tiene es el cerebro, es decir, que es el animal más inteligente. Y por lo tanto, ver la capacidad de subsistencia, es decir, el poder sobrevivir, eh, lo asume desde una manera indirecta, no como el león. Es decir, el león ve la gacela y bajo sus lógicas y sus capacidades, pues se la intenta comer, ¿no? Para sobrevivir, pero es que el ser humano no puede físicamente ir y comerse a la gacela. Es decir, a lo mejor tiene ciertas facilidades, pero con respecto a las facilidades que tiene el león, pues son nulas. Él lo que hace el animal, hasta cierto punto, es crear algo más allá de sí, para Explícate. ir y cazarla. Es decir, a lo mejor un arma, por ejemplo. Mm, Es decir, hay animales que también hacen uso y construyen cosas. Eso es evidente, mm. eso es evidente. Pero no se ponen a discutir si los medios que utilizan están bien o están mal, por ejemplo. Desde ahí yo me pierdo un poco, porque me gusta, por ejemplo, el libro de Franz de Waal, que cuestiona el hecho de si nosotros, humanos, tenemos la suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales. Yo no sé si hay algún estudio afuera que consiga entender alguna conversación que están teniendo algunos animales. Se me ocurre un ejemplo con lo de los símbolos. Vale, que el fin, que ya te estoy viendo, la respuesta, el fin puede ser eh, reproducción genética, pero el medio es muy interesante porque, vale, le pongo el ejemplo, unos pájaros, que me vi un par de documentales de esto, que sale en Netflix, no sé cómo se llama el autor este ahora que se pone a hablar, pero estaban enseñando a los pájaros de cómo ligaban. Vale, el fin es reproducirse genéticamente, que otro autor que se llama Robert Sapolsky argumenta eso, que los animales, su, su especie de fin es reproducir sus genes y su comportamiento va a fin con eso. Pero, por ejemplo, los pájaros se montaron un baile que tú te quedas flipando cuando lo ves, pero coordinado y todo. No solo un pájaro bailando, sino trajo a sus colegas y se pusieron a bailar todos para conquistar la pájara. No sé si se puede decir así.
Pero que eso me parece súper interesante, ¿sabes? Porque no sé si ahí interviene algún tipo de simbología, no, a lo mejor no, pero algunos factores que, claro, eso es también porque la mujer al final está viendo si el hombre tiene unas cualidades para también su reproducción genética, recae siempre en eso. Pero es complejo, a lo que quiero llegar es que es complejo también el mundo animal. Y creo que los subestimamos a la hora de... Porque en clase es entendido perfectamente, porque no lo jerarquiza, pero el autor, por ejemplo, sí. Pero es decir, es evidente que los seres humanos no podemos percibir las lógicas que tienen los animales. Es que Sí. nunca vamos a tener esa capacidad, porque precisamente no somos animales o no somos según qué tipo de animales. Bueno, somos un animal, pero ya incluso hablando, pues nos salimos del grupo, ¿no? Nos salimos de esa visión animal. Nos ponemos o por encima o por debajo. Ya creo que, como antes decía, pues es irrelevante. Pero evidentemente, es decir, los pájaros bailan, pero no hacen una cosa, es decir, no se ponen a ensayar 2 semanas. ¿Me entiendes? Es decir, Niño, tú no viste el pedazo de baile que se no, mandaron, ¿eh? pero el baile es instintivo o lo están haciendo de manera consciente. Esa es la cuestión que hay que discutir. ¿Hasta qué ¿Tú punto? crees que se puede descubrir Porque el, eso, que se- se puede saberlo? porque no, precisamente porque no somos Esto, animales, pero pero es que el ser humano puede hacer ese baile, es decir, podemos hacer un baile sin razonar el baile, pues estamos viendo a un ser humano muy primitivo, es decir, estamos niño, retrocediendo ya me a... gustaría vernos a nosotros haciendo ese pedazo de baile, ¿eh? No Bueno, sé, sí, sí. la verdad es que no sé cómo se enamora, ¿sabes? Es decir, cómo puedes llegar a enamorar a alguien, es decir, es decir, hay factores que no se pueden percibir, ¿no? Que son imperceptibles, incluso si nos ponemos así muy románticos, es decir, los elementos, bueno, y acá ayer fue el día de los enamorados, ¿no? Es decir, los elementos que llegan a enamorar son imperceptibles porque si los racionalizas, no te estás enamorando, sino estás utilizando ciertas lógicas eh, de reproducción. Es que no creo que tampoco los animales tengan esa capacidad de decir, mira, este es el que mejor canta. Es decir, directamente lo asumen, ¿me entiendes? Es decir, directamente asumen que este es el que más colorido está, este es el que mejor pía, ¿me entiendes? O el que mejor se mueve, el que mejor baila, como dice. Sí, pero eso no nos diferencia a nosotros. No, no, eso nos hace iguales. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad de decir, ay, mira qué guapo, mira qué bien se mueve, ¿me entiendes? Vale, yo ahí tengo un argumento que es que es donde empieza todo esto, donde se construye todo, es en la base de que queremos sobrevivir. La pájara, no sé si se puede decir la pájara, pero Yo diría que sí. ya me A ver, gustó y sí, lo voy a utilizar. suena muy coloquial, así como la pájara, ¿no? Da igual, Pero sí, igual. la Pues pajarita, sí. la pajarita. Ella quiere no solo su supervivencia, sino la supervivencia de su genética. A la hora de buscar un pájaro, me la estoy mandando aquí con los sexos, pero da igual, los géneros. Ella quiere buscar un pájaro que a lo mejor se puede decir estadísticamente o en cuestión de probabilidad sea el más afín a que esos genes se reproduzcan. ¿Qué convierte ese pájaro como apto para su reproducción genética? Pues los pájaros usan mucho los colores. Cuando ven a otro pájaro con colores fuertes o posturas así, todo Olimpia, pues dicen, mira, pues esto es un pájaro sano, es un pájaro no sé qué. Pero lo que argumento yo es que todo recae en una necesidad de supervivencia. Y eso creo que se puede extrapolar a casi todo. En esencia, los humanos nos olvidamos. Bueno, los humanos, pues que los humanos, yo creo que el problema de los humanos, no, el problema. La cuestión de los humanos es que nos hemos creado una vida muy cómoda, donde muchas necesidades que teníamos antes, que van más, están más cerca a lo de sobrevivir, como tenemos eso tan cubierto y tenemos mucho tiempo,
Pues crean otras necesidades no tan arraigadas directamente con sobrevivir. Pero mi argumento es que todo nace en la necesidad de sobrevivir. Sobre todo se ve con los animales. Pero los animales se ve sobre todo con, que no sé si es la misma cuestión de los humanos, con la necesidad de reproducción genética. Creo que sí. Tiene que haber algo dentro de nosotros que nos lleve a reproducirnos genéticamente, porque si no, no, la especie se muere, ¿no? A ver, es que en última instancia yo creo que el instinto de supervivencia prima siempre. Mm. Es decir, no puedes no querer respirar, es decir, no te puedes quedar parado si no respiro. En última instancia, por muy morado que te pongas, es decir, por muy ya al límite que te pongas, el cuerpo de por sí hace su hecho de respirar. Claro, el cuerpo sobre todo, que siempre va a tender a sobrevivir, ¿no? Cuando nos ponemos malos, los mecanismos de defensa, tal. Pero el debate estaría a lo mejor en No, los especies, pero el cuerpo también es capaz de crear elementos que lo perviertan. Es decir, células que, exacto, cancerígenas. por ejemplo, sí, por ejemplo. Y mentalmente también puede crear una especie de interconexiones que le sean contrarias a su propio mecanismo. Pero eso sería un mecanismo, es decir, sería parte del mecanismo. Es decir, el mecanismo te puede hacer que sobrevivas, pero que mueras también. Es decir, porque son las células de manera independiente las que quieren vivir, no el Exacto, conjunto. exacto, Exacto. exacto. Esa es otra, que lo llevas a un nivel celular también funciona lo mismo, porque todo quiere sobrevivir. Eso se podría hacer como una regla general, que todo quiere sobrevivir, todo Es, tiende a lo sí, mejor a sobrevivir. Ahora bien, tanto células cancerígenas, células que dañan, también quieren sobrevivir, pero al igual que los glóbulos blancos. No sé si me la estoy mandando a aquí a ver, nivel es decir, pero que biológico, si no, pero hay que ver entonces, es decir, habría que hacer una diferenciación entre si existe la muerte o no existe la muerte en este sentido. Es decir, si no existe la muerte, es que cada célula quiere vivir. Bueno, del otro lado. Si existe la muerte, cada célula que quiere vivir va a luchar por su supervivencia. Entonces va a primar sobre otras células, otras células que no quieren vivir, pero a su vez ellas viven, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay un agregado más allá de la suma de las partes. Es decir, más allá de la suma de las células que conforman un ser humano, hay algo más. Porque si no estaríamos diciendo que no hay vida, es decir, que no hay muerte, es decir, que hay vida. A ver, vamos a ver. Hay un agregado de células, que es el ser humano, ¿no? Dice, sí. unas células van a querer morir, es decir, van a hacer que el agregado muera, es decir, que el ser humano muera, y otras que siga viviendo. Pero aún así tú tienes la concepción de que estás vivo. Entonces, más allá de la suma de esas células hay algo. No sé si me expliqué bien. Hay un agregado de células que es el ser humano. Unas células quieren morir, es decir, quieren que el agregado muera, y otras células quieren que el agregado viva. Yo diría, sí, estoy entendiendo, pero creo Entonces que es hay algo más más bien, allá que trasciende, creo que es que a más eso le bien llaman el que alma. la consecuencia de que algunas células quieran sobrevivir es dañino al cuerpo humano, como un virus. Pero no entiendo la Pero las parte esa de células, que tiene que haber algo vale, ahora vamos al otro ejemplo. Es decir, mal. no existe la muerte. No existe la muerte porque las células en última instancia mueren, pero son polvo del universo que se transforman en otras células. Vale, pero esa sería la teoría esta de, tú la has visto, la de la manzana dentro de una caja, Exacto. No que muere, es, nunca muere si la hay materia. una caja tal que no deja que nada salga de ella, Mm. la manzana durante, empieza ahí fusiones nucleares y todo, ahí se descompone tal, como que puede convertirse en una manzana otra vez, no sé si me la mandé ahí al Exacto. final. Bueno, en última instancia, a ver, habrá que ver el periodo de tiempo que tenga que pasar, pero es decir, que todo tiende a volver. Es decir, es un eterno retorno así, ¿no? Que Buah. sería otra visión, pero por eso, entonces, si entendemos, podemos entender que no existe la muerte y que todas las células, es decir, que de alguna manera entendemos nosotros que mueren, vuelven a brotar, o que existe la muerte y que hay parte de nuestras células que quieren que
el organismo, es decir, el ser humano siga viviendo y otra es que muera. Pero claro, si asumimos esto, tenemos que entender que hay algo más allá de ese conjunto de células, porque si no estaríamos cayendo en la otra idea, es decir, que nada muere, entonces tú no eres nada, es decir, tú nunca mueres. Cambia de forma, Pues vale, pues esa sería la otra cambia de visión. forma. Pero Entonces no hay muerte, y lo que quiero entender es ese punto de más allá, que una divinidad superior ¿no? o Es decir, algo. por eso, es decir, esa es la idea, esa es una, es decir, bueno, ese es los procesos emergentes, es decir, que a partir de la suma de las partes, es decir, siempre existe algo más que la suma de las partes, Mm, porque entonces no hay muerte, es decir, si entiendes que las células que de alguna manera nosotros tenemos que mueren, vuelven a nacer, es decir, lo que tú entiendes por muerte no es muerte, es una recomposición. sí. Muerte sería lo, a lo mejor, La sería muerte cultural, del alma, por así decirlo. sería Muere el alma, no la cultural, célula. la muerte, ¿Eh? sería cultural la muerte. Pues sí. A ver, cultural, sería es un proceso de todos los seres humanos, de Y los todos los seres animales, vivientes, de todos los seres vivientes, sí. y los animales. De todos pero claro, si entiendes que hay algo más de la suma de las partes, es decir, que tienen alma, que tienen sentido. Y eso no se podría volver a radicar en reproducción genética y supervivencia de la especie, porque muchos animales, por ejemplo, funcionan así. No sé si se podría incluso mezclar los sentimientos ahí, en el sentido de que el hecho de que no puedo, es que esto suena un poquito radical a lo mejor, pero por ejemplo, una ballena que se le muere una cría, no sé si se llama cría en el mundo cetáceo, pero tiene ese periodo de grief en inglés, no sé si se O llama sea, duelo, luto, supongo, sí. luto, vale, luto, donde arrastra el bebé en la boca, no sé qué para allá. Eso a lo mejor radica en que, es que esto suena muy medio raro, radica a lo mejor en que no puede reproducirse mezclado con el arraigo que tiene hacia su cría, claro, pero y el sentido maternal, pero en otro caso, muchas aves, como tienen 4 crías y ven que no puede mantener a las 4, tira una al suelo o del árbol para abajo, para que sobrevivan los 3. Es que son muertes ambas, pero cambia el enfoque o la cultura. Por el de los pájaros es obvio que es un sentido de que sobrevivan, y a veces los humanos hacen eso también, ¿no? Que adoptan. Sí, pero lo que hace el ser humano es reprimir el instinto. Es decir, a lo mejor mueren todos, no mueren todos, pero tú dices, no se puede matar, es decir, está mal matar, por ejemplo. Eso el pájaro no lo piensa. El pájaro lo tira porque si no mueren todos, es decir, eso es instinto, puramente instinto. Eso es una construcción social también, lo de que no se puede matar, porque tú te vas a una tribu amazónica y a lo mejor matan a otra persona solo para ver lo que tiene dentro de la barriga y a ver, esto lo habla un montón de Paul Rosoli, que está ahí siempre, y él dice que algunas tribus a veces matan a una persona que pasa por ahí solo para ver lo que ha comido, ¿sabes? Para abrirle el estómago y ver a ti, como que no tienen la misma concepción de muerte, ¿sabes? Pero es que es complejo esto de la muerte, en verdad. A ver, pero habría que ver si ellos se están enseñando por el propio instinto animal, eso también lo puede hacer el ser humano. Es decir, no matarás, si no mates, no matarás. Es decir, es el hecho de que tú conscientemente no matas, pero si a lo mejor te sientes agredido en ciertas circunstancias, matas de manera inconsciente. Es decir, Claro, llega pero un por punto en el que supervivencia, claro. se niega tu cultura, se niega tu capacidad de pensar, de razonar las cosas que estás haciendo dentro de una sociedad. En ese punto no somos diferentes a los animales. Pero porque hemos, no sé si esto sería un símbolo, pero hemos concordado en un sistema moral o sistema de valores. Por Exacto. ejemplo, que muchas veces se recogen en la Constitución como los derechos fundamentales y a partir de eso a lo mejor, que al final es un acuerdo, no tendrán De los mismos una tribu en Papua Guinea. Nueva Guinea, sí. Pero es decir, por eso, es decir, la libertad, la igualdad, la fraternidad, así, bueno, los lemas, me salen los lemas de la Revolución Francesa. Pero eso los animales no lo piensan. Si no se ponen a ver cuestiones abstractas, son cuestiones puramente pragmáticas.
Es decir, necesito esto para comer, cazo. Necesito tirar al polluelo que más débil está de lo que es el nido, lo tiro. Pero no se ponen a pensar si sería mejor que todos sobrevivieran y que unos trabajaran, el otro hiciera, o sea, que estableciera una división del trabajo. Eso no se lo ponen a pensar, ni se Vale, ponen pero a el pensar animal no puede tener un sentido utrópico, antrópico. antrópico. ¿No? Es decir, pero a lo mejor sí, pero no está desarrollado, porque es la cuestión que se da a lo que hablábamos antes. Es decir, puede tenerlo, pero no de manera lineal. Hay un momento en el que en la línea se parte. Es decir, hasta aquí llegué. Y el ser humano dio un salto más allá de la línea. Utrópico, altruista, muchacho. Ah, vale, 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 vale. Ahora estaba Bueno, yo creo que pensando cómo sería la palabra altruista. desde mi punto de vista no existe el altruismo. No existe. Bueno, no existe el altruismo. No existe. Es decir, siempre actúas de acuerdo a lo que más crees que te beneficia. De manera inconsciente o inconsciente, pero siempre actúas de esa manera. Es ¿Tú decir, has no, visto los vídeos estos de que las ballenas tienen actos altruistas? pero altruistas, pero siguen viviendo. Es decir, o creen que la Pero persona. sin necesidad para su supervivencia. Bueno, pero es que tú puedes tener una visión trascendente. ¿En qué sentido? ¿Qué te refieres con trascendente? Justamente es lo que estamos hablando. Es decir, que tu linaje permanezca, ¿sí? Es decir, dentro Vale, de la ¿qué realidad. influye en que permanezca el linaje de una ballena en ayudar a un humano que se cayó de un kayak o se cayó de no sé qué y ayudarlo a... O, no, el vídeo, yo había visto un vídeo el otro día que había un tiburón por ahí tramando algo ingenioso seguramente. Y había una ballena por ahí también. Pues como que alguien se estaba bañando o alguien estaba ahí en el agua y como que la ballena hizo ahí sus movidas de ballena, pero como que para avisar que había algo ahí, un tiburón. Y efectivamente pasó así. Esto está todo en vídeo, lo vi, no sé, no me acuerdo ni dónde está, ni cómo se llamaba, ni dónde. Pero eso es un caso. Y eso, no sé, no entiendo tampoco la necesidad de las ballenas, pero dudo que eso forma o ponía en riesgo su supervivencia el no hacerlo. ¿Ahí qué diría? Claro, entonces habría que ver los equilibrios ecosistémicos que fundamentan que actúe de esa manera. Es posible que a ella no le interese que su depredador sea más grande, por ejemplo. Por poner un caso. A ver, el caso que me dice es buenísimo, es decir, me da aquí casi temblando, pero eso, es decir, puede haber una lógica que haga que, es decir, es como decir, ¿qué hace que dos miembros de la oposición se llamen entre sí cuando un tercero va a matar al otro? Porque es que precisamente no me interesa que maten a un compañero de la oposición, aun cuando sus intereses y los propios no sean los mismos. Si le estás dando más poder a un tercero, y tú dirías, ah, eso es algo que no te beneficia de manera directa, pero de manera indirecta sí, por poner un caso. Y lo estoy antromorfizando, es decir, le estoy dando visión humana a la cuestión, porque es posible que, es decir, le estoy dando razón a la cuestión, es posible que ahí no tenga razón, es decir, sea puro instinto, que vea el animal que va a morir, otro animal que no sabe que es un ser humano, o si lo sabe, o no es capaz de concebir al ser humano y lo puede concebir. Es que, por ejemplo, los kayak, cuando no, bueno, tú sabrás mejor que yo. Es decir, hay muchos animales marinos que van al kayak pensando que es otro animal. Bueno, los surfistas, porque muchas veces, porque si ¿Tú estás nadando crees? en una playa, si estás nadando en una playa, es posible que el tiburón no te muerda. Pero si estás sobre una tabla de surf o un kayak, el tiburón ataca, porque cree que es otro animal. Bueno, yo por lo menos he escuchado esa lógica, por A la ver, forma y demás. tú crees que los animales no son conscientes de nuestra existencia? A ver, para empezar, yo no creo que tengan la Wikipedia o tengan una enciclopedia en la casa con eh, Homo sapiens, sapiens sapiens, y tengan ahí todos los puntos. Este es el animal, no sé qué, la mariposa, no sé qué, ¿me entiendes? Pues tendrán una vaga idea de los que le pueden. Vaga, me encanta. Yo creo eso, es que esa es la cuestión. Es decir, el ser humano es capaz de ir
coger una libreta y decir, mira, este es el animal este es el animal este, y actúa de esta manera, de esta manera. Yo no he visto ningún, así se lo mueren, un mono, Darwin, el o, trabajo de Darwin. por ejemplo. Es decir, el trabajo de Darwin no lo hizo un pingüino. Y yo no creo que el pingüino se ponga a pensar, y si se pone a pensar, no tiene, por ejemplo, no tiene escritura, es decir, o no tiene capacidad simbólica, volviendo al principio, para transmitir ese conocimiento al futuro. Es decir, es por repetición, básicamente, diría yo. Porque los animales, tú dirías que actúan muy o gran parte de su actuación es puro instinto, pero no es Exactamente. que es Sí, aprendido. sí. El ser humano solo muere, un ser humano solo muere, un ser humano en comunidad al cual le han legado una serie de conocimientos es capaz de persistir. Mm, El animal solo es posible que pueda tener la capacidad de vivir. No todos, evidentemente hay algunos que tienen una cierta dependencia con respecto a sus iguales. sí, pero porque yo convivo un poco a veces con los delfines y, por ejemplo, esto es lo que le digo yo a los clientes. Los delfines tienen que aprender a cazar. Esa es otra, porque ahora estamos explicando como que la simbología, no sé si simbología, yo simbología en ese aspecto me parece un poquito raro porque no lo controlo tanto fuera de lo, de lo inicial. Sí. Pero los delfines, por ejemplo, tienen que aprender a cazar. ¿Por qué? Porque los delfines han evolucionado o han mejorado, perfeccionado la caza porque es gran parte de sus necesidades. Pero eso lo tienen que aprender. Es más, cuando a lo mejor me la estoy mandando aquí, porque esto es lo que he escuchado de otros guías y algo que busqué, no sé la veracidad de esto, pero en el grupo, en la manada de delfines, son pocos los que realmente llevan a cabo el acto, porque son los mejores. Y los otros a lo mejor están todavía aprendiendo o todavía no han entendido estos conceptos, porque si tú los ves cazar, es que me parece también alucinante que eso sea puramente instinto, porque es también una coordinación, es una coordinación. Y otro aspecto que me acabo de acordar ahora es un estudio que hicieron en cuanto a los cetáceos. Lo hicieron en la costa de Noruega y estudiaron un grupo de ballenas y un grupo de delfines. Los delfines se ha demostrado que tienen una manera de comunicarse entre ellos, tienen nombres, en el sentido de que nosotros entendemos nombres para identificar a cada uno. Las ballenas tienen otro tipo de comunicación entre ellas. Pues a la hora de cazar, ambos grupos se juntan y crean un tercer idioma para comunicarse entre ellos, para cazar de manera más eficiente. Ese aspecto donde lo metes en este debate, ¿sabes? Eso. Yo creo que es una cuestión de límite. Es decir, ¿por qué lleva el mismo delfín cazando igual desde hace 500 años? ¿Tú crees? ¿Tú A crees ver, que lleva cazando o de igual? manera, es decir, a ver, el delfín es capaz de alterar su medio para cazar. Sigue estando en su ecosistema y el mono de ahí sigue estando limitado, porque hay un límite. Es decir, yo no te niego que hasta cierto punto puedan ascender dentro de una cierta evolución, pero es que hay un límite que hace una separación gruesa y a partir de ahí empieza a ascender el ser humano. Es decir, pueden tener ciertas capacidades, pueden comunicarse, pueden moverse, pueden hablar entre especies si quieres, bueno, vale, pero no están cambiando de manera radical. Es decir, no pasan de las piedras a los palos a la metralleta. Es decir, no saltan a la playa como salta el ser humano al mar y hace allí lo que le da la gana, básicamente, sin límite alguno. Si no se escapa el cangrejo a la arena y lo sigue la vieja. Ahí se quedó. Me estás matando con los ejemplos. No, pero me pilla, es decir, están limitados, es decir, están limitados ellos. Pueden actuar de manera diferente. Yo creo que no. Yo es que soy team animales, yo creo en ellos, pero es que
me parece que ahora mismo estás como juzgando a los animales en cuanto a nosotros, que dice, de los palos a las armas hasta las metralletas, no sé qué. Es que tú si le das de comer al animal, el animal no caza. Y ahí tú ves la diferencia, porque tú le puedes dar las capacidades de subsistencia y él no se las puede proveer a sí mismo. Si tú le das, Vale, eso es otro debate, porque tú tienes un hijo y le das todo, ¿y qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer el niño ese? es- ¿vale? Pero es decir, pero ¿quién se lo dio a otro ser humano? No un animal. Es decir, no Tarzán en la jungla. Si Tarzán en la Vale. jungla dejó de ser ser humano. A cierto punto sí, hasta que conoció otro ser humano y se volvió hasta cierto punto ser humano. Pero ya ahí hay una relación jerárquica. A lo mejor los humanos tienen, buah, me cuesta que te cagas. Esto, uf. El argumento entonces es que el argumento que quieres, a donde quieres llegar tú, con el que partes tú diciendo esto, ¿cuál es? Es decir, que el ser humano en algún momento de su evolución dio un salto al cual no pueden optar ni podrán llegar a optar los animales. Ese salto llega a cuestiones abstractas, es decir, le da capacidad de realizar o de percibir cuestiones abstractas. Y eso el animal no lo puede hacer. Es decir, es capaz Explica de, eso. es decir, el ser humano se puede sentar y pensar en la libertad de expresión, y empezar a discutir la libertad de expresión, por ejemplo. Y los animales ni se preocupan por la libertad de expresión, básicamente. La libertad. Tú le hablas, si tú pudieras hablar con un Libertad de perro expresión es un constructo humano, y al al revés, final. y al revés. Es decir, tú puedes decir que el ser humano se está construyendo en tanto cuanto es un animal más evolucionado, porque no deja de ser un animal. Lo que pasa es que tú ya de Pero por sí estás cuando tú haciendo dices una que dio un distinción. salto, cuando tú dices que dio un salto a, entiendo, que los separa jerárquicamente de los otros animales, ese aspecto justo lo defiendes tú mediante que los humanos entienden conceptos abstractos. Exacto. Pero es decir, pero es que tú puedes decir, los animales son mejores que los seres humanos, por eso no se preocupan de nada. Es decir, no tienen que preocuparse para rellenar no sé, un folleto para que les regalen, no sé, una lavadora. No necesitan lavar directamente. Es decir, porque tienen su pelaje, por ejemplo. No mueren porque por frío a lo mejor. ¿Entiendes? Es decir, su casa. Es decir, no tienen que preocuparse por pintar la casa. ¿Me entiendes? O que el Los color, o pájaros, que el color de la cuando casa no le guste emigran, al resto. los pájaros cuando emigran es por una necesidad de cubrir una necesidad de no morirse de frío o cambiar Exacto. el ecosistema en el que se rodea. No lo hace, a lo mejor podrías poner el argumento, no, los humanos crean aviones o crean casas para poder sobrevivir en sitios donde muchos animales no podrían y tienen que volar o emigrar Esa es otra. Es o decir, ver, el ser humano es el único animal que puede adaptarse del sobrevivir. movimiento. Sí. Sí. Buah. Y eso lo Pero es hace que creo mejor o que peor, da igual. caemos en el error de querer entender la habilidad animal mediante los constructos sociales de los humanos. Cuando tú pones el argumento este de libertad y aspectos de eso, al final creo que están tan arraigados a la supervivencia algunos. Es que siempre cuando digo eso me vienen a la cabeza los delfines, que se ponen a hacer un montón de rollo, porque el caso de los delfines creo que no somos ni capaces de hablar en detalle o con suficiente marco teórico para explicarlo bien, porque me parece una especie que no entendemos del todo, la verdad. Pero sí, me parece súper, súper injusto.
porque a lo mejor nosotros estamos juzgando la inteligencia como algo generalizado mediante nuestros constructos que al final se basan y radican y se crean a partir de nuestras necesidades. Nosotros surge la libertad de expresión, la idea de libertad de expresión, por a lo mejor en los humanos no haberla y ver lo necesario y verlo, no sé, ¿me entienden lo que yo estoy intentando decir? Me cuesta entenderlo así, O la sea, verdad. es decir, yo entiendo que no existen jerarquía y evidentemente no podemos llegar a entender las razones por las cuales los seres humanos viven. Pero es que tampoco lo puedes hacer con otro ser humano. Es decir, tú ya vives dentro de ti mismo. Es decir, bueno, hay cuestiones más filosóficas, pero es decir, tú entiendes la realidad Bueno, en ¿qué tanto es la dentro realidad de ti mismo? existe. Explícame. Es decir, tú entiendes la realidad en tanto la realidad existe, o tú entiendes la realidad en tanto tú tienes la capacidad de interpretarla. Tú entiendes la realidad, a lo mejor me la mando aquí, pero la realidad en sí es objetiva. Nuestra percepción o cómo nosotros la vemos es subjetiva total. Pero a ver, si La todo fuera realidad así, es la realidad, porque es una materia física a lo mejor. Lo que nuestra capacidad de interpretarla es 100% subjetiva. por eso, entonces tú la puedes percibir. Si tú, ¿qué existe? Esa es otra pregunta. ¿Qué existe? ¿Lo que nosotros somos capaces de percibir o existen más cosas más allá de lo que somos capaces de percibir? Porque si solo existe lo que somos capaces de percibir, si todos tuviéramos una falta de visión, es decir, o la total falta de visión, es decir, fuéramos invidentes, no existirían los colores, por ejemplo, para nosotros. Buah, ¿te acuerdas aquello de las vibraciones en los colores? Eso sería digamos, una cosa que se me Eso cambia. es una locura, eso es una Pero, locura. pero eso, habrían cosas para nosotros que no existirían, no tendrían lógica que existieran. Es decir, en tanto en cuanto ahora existen, porque las estamos percibiendo. Pero es posible que existan capacidades dentro de la propia realidad que no estamos viendo y que existan. Pero en tanto cuanto Vale, no somos capaces de vale, te voy a percibirlas, no parar ahí un existen. momento, porque eso crees que radica en que no ha sido necesidad nuestra todavía No, no, a lo mejor no descubrir tenemos eso, o capacidad no física, somos capaces. no somos capaces. Pero es que es que llegamos a la paradoja que el ser humano no puede, no, es decir, no es capaz de entenderse a sí mismo. Es decir, el ser ¿Explica? humano no es capaz de entenderse a sí mismo, en última instancia. ¿En qué sentido? En todo, es decir, todo el sentido que le quiera buscar. Es decir, el ser humano es capaz de entender la totalidad de los usos que tiene el cerebro y el cerebro explicarse a sí mismo, no. Buah, eso es verdad, eso es verdad. Pues ya imagínate, si quieres interpretar cuestiones que trascienden tu cerebro y están en el cerebro de otras personas. Es decir, volvemos al principio, los símbolos son una interpretación vaga de muchas interpretaciones que de alguna manera se objetivizan dentro del hecho social, pero en última instancia siempre parten del ser, siempre son subjetivos. El símbolo se podría decir que es una forma en la que la complejidad individual que tiene cada ser humano pueda ponerse de acuerdo para llevar a cabo una armonía social, a lo mejor. Sí, en cierto punto podríamos decir que es un cuadro mal pintado, es decir, difuso, Vale. muy difuso. Es decir, la idea de la idea de la silla se empieza a conformar, ¿no? En esa relación de input y output. Y se empieza a pintar, a pintar, a pintar, pero se empieza a difuminar. En tanto cuanto hay una interacción de pocas personas, pero cuanto más personas entran en esa relación, la silla va a tener más claridad. Pero bueno, esas son las instituciones sociales, por así decirlo. Las instituciones sociales, el Sí, acuerdo. sí. Claro, porque al final recae en el acuerdo, es imprescindible. Por eso pregunté en el principio si se puede llevar a cabo de manera individual. Y este hombre dijo que sí. A ver, que yo creo que sí, es decir, yo creo que sí, pero si tú lo que estás entendiendo de manera individual si no tiene relación con lo que entiende la gente, pues de nada te Exacto. sirve, pues Exacto, de nada te entonces lo que sirve, puedo pero te lo hacer puedes que sí. crear, si lo puedes crear, porque es que así Pero la nacen las cuestión aquí cosas. no es crearla. Crearla estoy 100% de acuerdo. Que la puedo crear yo, mi primo, tal y cual.
pero el hecho de que se convierta en un símbolo es porque simboliza algo y mi cuestión es, tiene que simbolizarle algo a más de una persona, o Exacto. porque Pero para porque el que ser humano es cumpla un su ser social. intención, a lo mejor El ser humano es un ser social. sí, Y en tanto sí, cuanto tú lo quieres hacer propio, ya no lo puedes hacer propio porque aun siendo propio ese símbolo, de manera, es decir, en el punto en el que empiezas a socializar con el resto, esa persona empieza a asociar ese símbolo propio a ti. Pero es posible que tú, el significado que le des, no sea el mismo que le da el resto. Es decir, estás claro. negando la comunicación. Es decir, hay una comunicación que no llega a darse, una idea que no llega a transmitirse, por así decirlo. Y eso lo puedes ver en culturas muy diferenciadas. Es decir, tú tienes la idea de un símbolo, pero no es la misma idea que tiene el otro de ese mismo símbolo. A lo mejor ese es el camino para relacionarnos con los animales, creando símbolos en conjunto, que creo que los hay, creo que los hay. Puse el ejemplo el otro día de el caso que me pasó en el kayak, que estábamos ahí un par de grupos, estaba pasando una manada de delfines, sube un delfín y con la cola le da 3 bombazos al agua, como que diciendo, afloja, ¿sabes? Diciendo, sepárense, tal. Un guía me dijo que era que los tenemos que dejar en paz, que estaba trabadísimo ya el delfín con la manada. También otro me estaba contando de que la manada tenía sus crías, tal, pero el caso hizo algo para comunicarse entre nosotros, a lo mejor. Sí, pero a ver, eso me parece instintivo. Es decir, si tú puedes dar el aviso de que vas a atacar y evitarte los posibles perjuicios del ataque, pues evidentemente lo haces. Es decir, si te puedo decir que aflojes, te bajes, bájate un punto, tal, ¿no? Así, el típico macarra. Antes que pegarte, pues lo hago. Porque es posible que en el momento en el que exista la pelea pueda salir perjudicado. Y eso yo creo que se ve menos en el ser humano muchas veces, se pasa de listo. Sí, entiendo lo que dices, me gusta, le encuentro sentido. Porque el delfín podría atacar también, Exacto, sí. Y que le des pero un palazo. mm, Mm. decide hacerlo. Básicamente porque a lo mejor entiende que el coste es poder perder a sus crías, porque a lo mejor él de manera independiente o dentro de la manada, pero sin crías, fuese más eficiente la capacidad que tienen para defenderse. Pero qué guapo el razonamiento eso, ¿no? Que llega, a ver, que nosotros suponemos. A lo No, mejor no, tiene el delfín yo creo que otro es rollo en la cabeza. instintivo. Yo creo que es instintivo, no es una suposición. Tiene cierta lógica, este punto. Vale, pero ¿no crees que se podría, de una manera u otra, llevar a los humanos al mismo hoyo de que es instintivo? Porque a nosotros nos conviene. Porque muchas veces atribuimos lo de instintivo a que sea económicamente beneficioso para nosotros, en el sentido de que el coste es mayor que el beneficio. No se puede redondar todo lo que hacemos los humanos también en eso. ¿Cuál es el aspecto que tú estabas diciendo algo, me imagino, antes de entender lo abstracto? Exacto. Es ¿Dónde decir, nos ponemos nosotros ahí? pero tú puedes hacerlo o no hacerlo. Al igual que el delfín. Ah, bueno, es decir, si lo miras así, tú no Ya te digo actúas, yo que si tú no- recae en nuestra supervivencia, nosotros también actuamos por instinto. pero entonces, es decir, ahí llegamos a preguntar, es decir, podemos llegar a la pregunta de ¿por qué actúas entonces? Es decir, ¿por qué das una razón por encima de otra? Es decir, ¿por qué eliges una cosa por encima de la otra? Y yo llego y te pregunto, ¿por qué hiciste esto y no hiciste lo otro? Y tú tienes la capacidad de contestarme y darle razón a lo que hiciste. Vale, tú ves la diferencia ahí. Exacto, pero yo creo que el ejemplo sí, más difundido, más y más visual es cuando a ti te dan un golpe en la base de la rodilla se mueve, ¿no? Sí, Es el acto reflejo, sí. pero tú lo que hiciste es hacer ese acto reflejo. Por lo tanto, ahí están las cuestiones que tú puedes ponderar y las cuestiones que no puedes ponderar, Los animales entonces solo funcionan a través del reflejo ese. como un hecho de reflejo. Es decir, yo, Eso a mí me parece una locura decirlo, sinceramente, es decir, es porque que vete a saber.
Pero vale, pongamos que tienen capacidad de discernir entre A y B, lo bueno y lo malo. No Por tienen ejemplo, reflexión los animales, imposible. yo creo que no. Es decir, pero vale, pues, pero están limitados. Esa es la cuestión. Es decir, la reflexión del ser humano es tan abstracta y a partir de la abstracción, de la abstracción, de la abstracción a lo largo de mucho tiempo, es capaz de tener ideas muy voluminosas o muy abstractas que nada tienen que ver con lo que están viendo. Es decir, se crea un mundo dentro de su mundo, dentro de su mundo. Bueno, tiene un nombre, Conciencia. la autopoiesis. Es decir, el ser humano es un ser humano que puede crearse a sí mismo, dentro de sí mismo, dentro de sí mismo, dentro de sí mismo, sin relación directa con lo que le rodea. Si puedes crear un mundo dentro de tu cabeza, un templo, el templo mental ahí, que nada tenga que ver con lo que tienes delante de ti. Y eso no tiene que ver con un instinto. No, no, eso lo creó el ser humano. Es decir, fue eh, un proceso emergente que se dice. Es decir, nació de la nada. Es el salto que te digo. Es decir, el salto que digo desde el principio. Es esa línea que se parte y empieza a volver por el otro lado de ese salto. La necesidad de entender. De poder, Se puede decir de manera vaga, de poder que, interpretar, diría. bueno, interpretar Eso. que nosotros tenemos una necesidad de entender las cosas, que a lo mejor los animales no, que los animales solo ven coste-beneficio, me conviene o no me conviene, y no se paran a ver si razonar el por qué, el cómo, el para qué, el tal, sino si funciona, funciona, si no, no. Pero es que es posible que no puedan llegar a última instancia a saber si funciona o no funciona porque mueren. Es decir, Hay un factor aquí importante, creo. Que yo sepa, nadie ha hablado con ningún animal. esa es una cuestión importante, sí. Es una cuestión, un detallito, porque al final nosotros estamos suponiendo mediante sus acciones. Pero es un hecho insalvable. Y el que diga que ha hablado con un animal, posiblemente necesita alguna ayuda psiquiátrica o cuestión, o no, y está él saltando, está dando el salto al salto, no sé si de vuelta, ¿no? Está volviendo al salto anterior que dimos nosotros, o está dando un salto nuevo dentro de lo que es poder entender el cosmos. ¿Qué sería dar un salto para atrás? No Es decir, razonar. sí, ya en modo automático. Buah. No Yo sé. no sé si. Estos No, son, no, es súper interesante. son una especie de odas a la reflexión, pues sí, es que en última instancia es nada, es decir, podríamos decir que es decir, los seres humanos estamos complicándonos la vida en tonterías, porque precisamente esa es la capacidad que yo al principio que es la capacidad de abstracción. Es decir, Pero no, ¿tú crees que la capacidad de abstracción a lo mejor empieza en el momento en el que nuestra preocupación no es 100% en subsistencia? Que al tener tiempo para cuestionarnos estas cosas, pues nos empezamos a cuestionar esas cosas. Pues ese puede ser un factor. es que en última instancia hay necesidades que el ser humano tiene y se crea a sí mismo, pero no sé, pero es que por ese mismo, sí, porque tiene capacidad de creárselas también y capacidad para buscarle soluciones. Es decir, hasta donde yo sé, los pingüinos no hacen un congreso de, no sé, economía austriaca una vez al año. Claro, pero la economía austriaca es nuestra economía, al final. Es A decir, saber cómo será a la hora de cazar. Bueno, eso no me lo había los pensado. únicos pingüinos que yo he visto que se ponen a debatir qué hacen son los pingüinos de Madagascar y son unos dibujos. Se levanta la mano, es decir, ¿cazamos o no cazamos? Vamos aquí o allá y levantan la mano, la aleta. Ya de resto es algo mecánico. Sí, sí. Sí, que el pingüino grande le enseña al pequeño cómo tiene que tirarse al mar o, bueno, cuestiones que vemos en los documentales de la 2. Eh, Pero no trascienden de ahí, se quedan ahí. Llega al punto en el que eh, la curva no se vuelve inflexible. Llega y cae, a lo mejor, o se mantiene. buah, es que
lo puedo llegar a entender, pero me parece injusto porque recaemos, creo que tendemos a siempre compararlos con lo nuestro, ¿sabes? Estamos, es como si un mono nos juzga a nosotros en cuanto a nuestra habilidad de subirnos un árbol. Estamos como olvidando esto de que estamos hablando antes de clase, que nos diferenciamos por clase en el sentido de que tenemos diferentes necesidades y eso es lo que nos diferencia, no tiene por qué. Es que el componente jerárquico, lo de la reflexión es interesante porque da a entender una realidad distinta a lo mejor, pero me cuesta consolidar en que esto es así y esto es así, porque repetimos un detallito. Nadie ha hablado con los animales todavía. Bueno, hay Pero locos en sí, todos lados. es una cuestión, cuestiones filosóficas en última instancia. Sí, 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 claro, Pero claro. es que no me consta a mí eso. Yo creo que a ellos tampoco me consta a los animales que nosotros nos pongamos a hacer filosofía. Mejor ellos la hacen. Pero sí, hay un hecho insalvable. Es decir, ni ellos podemos. Pero es que entre los seres humanos también, lo que decía de antes, es decir, no puedes entender lo que hay en la cabeza de los demás. Mm. ¿Qué papel crees que juega la droga aquí? Porque hay teorías. A ver, yo no me he metido en ningún viaje de esos, la verdad. Yo no tengo ni idea de Yo eso. tampoco. No sé si tú estás ahí en cara chico mandando el No, rollo, no no, sé. no. Pero hay una teoría que es, en inglés se llama Stoned Ape Theory, que Joe Rogan le da más vueltas a esto en su podcast, que es como una teoría del mono engrifado o el mono drogado, que dimos esto es muy darwinista también, pero como que dimos el salto este del que tú dices, en empezar a, eh, con conceptos abstractos y reflexionar, no sé qué tal, porque los monos, una teoría media loca, pero tú sabes, empezaron a drogarse, creo que era con setas alucinógenas de estas, perdón por el nombre, que no tengo ni idea, psilocybin, algo así a lo mejor, en inglés. Y como que eso les metió un viaje y empezaron a ver las cosas diferentes. Y fue eso lo que dices tú, el punto este de inflexión donde cambia la perspectiva tal. El componente de droga es algo que muy poca, porque nosotros tenemos una cultura en lo que droga es los, los cuatro tíos que están ahí en una plaza fumando por. No, eso es el concesión de droga. Pero, a ver, no sé si te has leído tú el libro de Antonio Escotado. Mm, Y da un repaso. A ver, yo no me lo he leído, de solo he visto conferencias y rollo así, pero que nuestra visión hacia las drogas no es nada, no lo aprovechamos a lo mejor. ¿Cómo crees, dónde estás tú en todo esto de las drogas, cómo nos influye como personas y sabes, todo ese debate que hay ahí? Porque creo que somos bebés en el tema de drogas, que tenemos una visión súper sí, mal, ¿sabes? Súper primitiva, por decirlo de una manera loca. a ver, es decir, bueno, yo no he tenido la posibilidad de leer el libro, la verdad. Pero yo creo que la lógica que él le da es que sí, las drogas siempre han formado a lo largo de la vida bueno, si voy al principio, ¿no? Lo que comentabas, pues sí, he escuchado esa teoría de que sí, que fue un mono que se comió una seta y a partir de ahí empezó a flipar y seguimos flipando nosotros después de lo que el mono ese se comió, ¿no? Eh, Y seguimos flipando. A lo mejor, es decir, pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? Creo yo. Pero bueno, sí, es decir, lo que, bueno, viene a decir Antonio Escotado es que las drogas siempre han formado parte de la vida del ser humano. mm, Es decir, quien despeja la droga de la ecuación el Estado. es el Estado. Es decir, o ciertas organizaciones jerárquicas que entendían que debía haber ciertas funciones que se tenían que racionalizar Mm. o que se tenían que racionalizar bajo las premisas de la, de la ciencia, por así decirlo. O de ciertas, sí, de una cierta jerarquía. Pues que yo lo veo, rollo, que teníamos como unos superpoderes ahí que no nos podíamos mandar, pero a ver, este hombre lo argumenta que el Estado es el que nos quita esa, al final a lo mejor se podría decir que nos quita esa cultura hacia eso.
porque ya no solo es la droga existe, pero nuestro conocimiento, nuestra visión hacia ella, eso creo que ha sido lo chungo. No el hecho de que decir que la droga es mala, sino creérnoslo, ¿sabes? Que ha construido una sociedad que tiene cero noción hacia esas drogas. Si es útil, si es útil y es beneficiosa, ¿por qué iba a ser? A ver, Escotado argumenta de que en su dosis adecuada es muy positivo, pero si quitas toda la noción que hay hacia ella o creas una noción específica, eso creo que es dañino, sinceramente. Pero ¿no crees también que ahora está como volviendo un poquito con internet y varios aspectos y personas que le mandan al rollo? ¿Crees que está volviendo? ¿Cómo ves eso, ese mundo? Porque también, te repito, yo no he tocado nada de eso, pero sí he escuchado de gente que lo ha hecho y como que cambia la vida a veces, o se meten en unos viajes que empiezan a ver rollo, no sé qué. Me parece un mundo por descubrir, sinceramente, y súper guapo. A ver, lo que sí he escuchado es algunos empresarios de cierta, de cierto standing que de alguna manera dice que se drogan en microdosis, en el sentido de que eso potencia su capacidad de concentración y demás. Y bueno, en ¿Qué cierto droga? sentido es complicado, pero sí, alguna en pequeñas dosis, pero básicamente lo que dice Escotado, es decir, lo que te mata, si no es la droga, sino la sobredosis. El Es decir, abuso, claro. exacto, y claro, si hay una relación continua y constante con esa droga, con ese fármaco, lo que hace el ser humano es darle cierta es decir, le da cierta razón a su uso. Es decir, tú sabes cuántas copas te puedes tomar antes de volverte loco, o Claro, cuánto porque tiempo. pero también nosotros tenemos una concepción de droga recreativa, y si no es recreativa, es también medicinal. Como que esas son las dos concepciones que hay hacia la droga, o te sirve para mejorarte en ese sentido, tal. Después está como el aspecto que creo que es donde tenemos cero noción en el psicodélico, el abstracción en total, ¿sabes? Que es algo que comentábamos antes. Por cierto, los delfines. ¿Tú has escuchado lo de que se pasan, eso es un vacilón que tengo yo, pero que se drogan con el pez globo, Sí, sí, la lo he escuchado. toxina que sale? Cuidado con eso. No me gustaría a mí hablar con del delfín de eso que está. Sí, pero a ver, la cuestión de las drogas, por así decirlo, no recreativas, sí se ha dado, Psicodélica, pero bueno, si podemos ir a las que tienen una función, primero, decir, una función más de salud, por así decirlo, ¿no? sí. Es decir, hasta hace nada le daban vino a los niños, a los bebés, y se demostró que estaba mal, ¿no? Pero aún así, a partir de la tradición podemos entender que eso era como, a lo mejor, en una sociedad no europea, darle cierta droga a un niño y que no existe una relación lógica de ese consumo. Y al contrario, es decir, por eso es que cuando piensas en droga tiendes a verlo dentro de una función más recreativa, porque no sabes hasta qué punto dentro de esa visión existe una realidad, una lógica última, ¿no? Los Pero rituales siguen claro, pero por una eso, es decir, lógica. por eso, es de esa manera, ahora el occidental, a partir de lo que es la ciencia más pura, llega, se mete ahí y dice, mira, esto funciona para esto funciona para esto, y por eso ahí, de ahí digo que a partir de lo que dice, ¿no? Hay una cierta regresión a esa idea de las drogas, que pueden llegar a servir para algo, hasta cierto punto. Funcionalista, un enfoque funcionalista de las drogas. Sí, hasta cierto punto, y bueno, hay terapias de cuestiones de parejas incluso, que llegan, consumen ciertas cosas y, bueno, tiene que haber una cierta disponibilidad, ¿no? Por parte de los agentes que se meten en esas cuestiones, ¿no? Porque vas a lo más profundo y de manera inconsciente, ¿no? Y sí, te estás subordinando de manera total. Porque pueden jugar dentro de ti esas personas con las que estás eh, relacionándote. Y ya si entramos en cuestiones más metafísicas, ¿no? ¿Qué te lleva? ¿A dónde te lleva la droga? Pues hay gente que se fue y nunca ha vuelto. Es decir, que casi que podrían ser como los delfines, ¿no? Es decir, que por mucho que hables con esas personas, pues ya no hay capacidad de comunicación. Buah, pero eso es una suposición loquísima, ¿eh?
a ver las, no que esto es un, creo que una expresión mexicana, a ver las águilas, ¿no? Sí. Que se fueron y No, nunca volvieron. claro, un viaje malo, como se dice. No sé, no sé. No estoy en ese círculo, pero es decir, podemos, si de manera fehaciente, ir a cualquier lugar y verlas. Es decir, esas personas que jugaron más allá de los límites. Y es que precisamente así se va configurando, ¿no? Esa, esa repulsión con respecto a las drogas. Y son las que, es decir, son las sociedades que más estudiadas están, las que más han tenido que pasar por esa fase, ¿no? Si no te tomes esto, porque si te pasas de la dosis, digamos así, hablando mal, feo, la cagas. Pero claro, como no hemos tenido nosotros la capacidad de llegar a esos límites, no los conocemos. Entonces siempre tiendes a abusar. Vale, aquí entra, aquí, esto es muy interesante. Es un poco de lo que habla Levi, o al menos no habla, pero sí indica Levi Strauss en el tocho aquel, que ahí me encantó, como dice, no, en esta sociedad, ¿cómo era el que dijo? En esta sociedad ¿sabes? Como en desarrollo todavía, como Sí, etapas de desarrollo, sí. tienen un entendimiento de la naturaleza alrededor, que tienen 700 plantas diferentes, tienen no sé qué hongos, tienen tal, como que entienden su función y ahí es lo que tú dices. ¿Cuántas veces te tuviste que equivocar para saber con lo que bromeamos? Si te entra una fiebre, un majado de murciélago, se te va. Mm. A ver el loco que se metió un murciélago cuando le entró fiebre. ¿Crees que Pues ha sí. sido así? En plan, en base de experimento, lo que se nos entenderíamos como un laboratorio, estar ahí experimentando, ¿o es que yo creo que es también atractiva la opción de que a saber, ¿sabes? Esto solo estamos suponiendo que de un viaje, estos psicodélicos le dijeron, esta es la planta, esta, esto te va a dar esto. Más al murciélago, cuélgalo así, pam, 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 fiebre fuera. Todo la pata de gallina aquella. ¿Sabes? Esos aspectos que nosotros vemos como primitivos, que eso me parece una locura, decir que una persona que lo suelta en la naturaleza y sobrevive sabiendo la función que puede tener un montón de aspectos vegetales, de todo alrededor, pues ya me es primitivo, pero bueno, eso es curioso, eso es muy curioso, ¿o no? Así, ahí entraríamos en otra discusión de si de la nada se puede crear el todo. Es decir, de tú no tener un conocimiento sobre nada, te puede llegar una idea que exista en la realidad. Es decir, una de esas personas puede concebir el coche sin nunca haber visto un coche. Ahí es donde entraría la idea del psicodélico. Pero vale, Claro, tú estás diciendo que es que la otra opción también es loquísima, que tú has ido metiéndote en el coche y has hecho de todo en el coche hasta que al final descubriste que podías arrancarlo y conducir. no, es decir, al revés, la función del coche, si la función de conducir hizo al coche. Vale, pero eso en la naturaleza al final hay un Por eso, argumento de que creo que fue Jordan Peterson donde lo saqué, que el cerebro humano ha aumentado en tamaño también por el simple hecho de ver objetos y verlos como herramientas, ver la utilidad que pueden tener esos objetos. A lo mejor lo que estamos discutiendo aquí ahora es si eso fue en base a repetidas utilizaciones, si se puede decir esa palabra, de ese objeto hasta que se encontró la más, hasta ahora, útil o eficiente, pero es que me parece una locura que eso haya sido a través de intentos, ¿sabes? En plan, que a lo mejor, pero es muy atractivo también la idea esa de que alguna inteligencia superior, por decirlo de alguna manera, indicó eso. No sé, no sé, es decir, me parece muy fantasioso. Es ya, decir,
Pero también es una locura el saber 700 plantas. Pero por el conocimiento, es decir, por el conocimiento que se va generando de generación en generación. De boca a boca. Exacto. Pues, es decir, que ahora mismo tienes la capacidad de ir a las redes sociales y adquirir el conocimiento que te sea pertinente. Pero es que no existe otra forma. Si no tienes las capacidades o el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, o de la escritura, transmitir ese conocimiento que no sea de manera repetitiva. No, es posible que se tomó el caldo de murciélago y se curó. A lo mejor fue una pura casualidad. Y se siguen tomando el caldo de murciélago y mueren. Pero sigue esa idea ahí subyacente de que una persona se tomó el caldo y sobrevivió. Pero va a llegar un punto en el que dice, no, no, con eso no te curas. Ellos de manera eh, mecánica, ¿no? Dice, no, ahora nos tomamos otra cosa. O nos tomamos el caldo de murciélago y esta planta. Y mira, se curó. Y pasa un tiempo, pero claro, imagínate, eh, el tiempo que ha tenido que pasar para que se consoliden las Ya, ideas. ya, es que eso es lo que se me hace una locura, ¿sabes? Pero claro, volvemos a lo mismo, es decir, de la nada puedes crear el todo. Sin tú haber visto nunca esa planta, te puedes imaginar la planta. Pero que no. Pero es que piensa, la de gente que se tuvo que morir, al caso más extremo, para descubrir esas cositas, ¿sabes? Me Son miles, parece miles y miles de años. también, también, pues, A ver, eso no puede llevar a la idea evolucionista dentro de las instituciones humanas. También, es decir, yo creo que hasta cierto punto tiene cierta lógica y hasta cierto punto no. En el porque, sentido de la capacidad para que una persona no sufra, ¿en dónde está más desarrollada? ¿En la gran sociedad que dice Schumpeter o en una tribu? Pero a su vez puedes decir que la tribu sufre menos en aspectos que son más del uso cotidiano, de nuestro día cotidiano. Sufren menos porque no se tienen que preocupar por ir a trabajar, por ejemplo. mira, a ver, también hay un componente genético, ¿no? Que me parece muy lógico, al final, la supervivencia que esto es muy animal también, que lo vemos en el mundo animal muy, muy diario, que sobrevive más fuerte, en el A ver, sentido de el ser que humano no. sobrevive el más genéticamente apto, pero eso es algo que creo que está cambiando mucho ahora. A ver, yo creo que el ser humano tiene la capacidad, es decir, en el ser humano, sí, pero ¿qué es el más apto? Es decir, en el animal es clave, el que mejor se adapta al medio. O el que mejor genética tiene, Es decir, por ejemplo, el que tiene las capacidades para adaptarse a las condiciones en las que vive. sí. Pero el humano no Porque estamos viendo eso ahora, ¿eh? en el humano no. Aquí se Porque, reproduce todo el mundo. Y no estamos diciendo que una cosa sea correcta o mala, sino estamos analizando la realidad. Y ahora mismo no está pasando eso. pero la capacidad de liderazgo es genética, pregunto. Pues no sé. Porque yo creo que es social, por ejemplo. Habrán aspectos en lo que sea genética, pero no de manera relevante a lo En el mejor. mundo animal es una jerarquía súper marcada en un montón de sociedades. Al final, en el reino de los monos, el que gobierna o lidera muchas veces no es el más fuerte, sino que es el que mejor se sabe relacionar con el resto. Es un aspecto social que vale, que podrá iniciarse o partir de la idea de que tiene que sobrevivir el grupo y tienden a tener el más apto ante eso, pero sigue siendo un aspecto social. Sí, pero es decir, ¿cómo ponderas quién está mejor capacitado? No, a la última instancia son cuestiones subjetivas. Ya, Eso por eso, porque puede ser el liderazgo, puede ser la inteligencia, puede ser la fuerza física, puede ser la capacidad de sociabilización. en la No, política nuestra, por ejemplo, es la habilidad material.
No sé. Bueno, No, ya a chiste mí la verdad loco. es que no me convence. Es ¿Eh? decir, es decir, me parece un materialismo absurdo porque hay cuestiones que están de fondo que ¿El no qué? están. Es decir, el entender que la evolución viene a partir de una visión materialista. Es decir, la evolución, esa evolución que hace Marx, parece que es mecánico, así, que se tropiezan, empiezan a tropezarse y se le empieza a encender la bombilla a partir de que se tropieza. Es decir, el ser humano se tropezó con una piedra. Bueno, yo creo que esto ya lo he repetido algunas veces. Se tropezó con una piedra hace 300.000 años y llegó a día de hoy el coche, el Uber, así, de manera mecánica. Si nadie tuvo que pensar. Ah, es una locura. Sí, Porque descarta el componente creativo, ¿no? De alguna forma. exacto, sí. Ay, Marx. Ay, Marx. Pues Oscar, episodio, el siguiente episodio, estamos los dos en un viaje de algún psicodélico para hacer la parte 2. Y nada, gracias por este ratito y ya lo repetiremos en el futuro seguramente. Pues gracias a ti. Espero que la próxima vez me traigas un tema igual de interesante que este o mejor. Perfecto, Pero hecho. gracias. Pues nada, bueno chicos.